Buenos días, mis hermanos. Seguramente han escuchado aquel adagio que dice morirse de sed junto a la fuente. Y eso se aplica a muchos de nosotros, que siendo hijos de Dios, nos estamos muriendo de sed. La palabra del Señor nos enseña claramente de que en Cristo Jesús somos vencedores. Sí, somos vencedores, no por nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Cristo da. Somos fuertes en Cristo, por tanto, vencedores en Cristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos vencer de derrotas como la del desánimo, el desaliento, la intriga o más aún el miedo? ¿Por qué? Cuando el Señor tantas veces nos ha dado la victoria. Quiero en esta mañana simplemente mencionar la vida de tres siervos de Dios. ¿Por qué vencieron? ¿Por qué fueron triunfadores? En varios lapsos de su vida ellos sufrieron, ellos realmente, bueno, pasaron por momentos difíciles, pero sabían quién era su Dios, sabían quién estaba de su lado. Y quiero referirme primeramente a David, el gran rey David, cuestionado por muchos, pero amado tremendamente por el Señor. David era el menor de 8 hermanos. Sí, de 8 hermanos. David era aquel que le decían, anda, cuida las ovejas allá al monte. Anda, cuídalas. Porque él, si trasladamos eso a nuestros días, él sufría el bullying de sus hermanos y aún de su papá. Cuando el profeta llega a Isaí, padre de David, y le dice que uno de sus hijos ha sido escogido por Dios para ser rey, Isaí trae a los 7 hermanos de David y el profeta los ve uno por uno y el profeta le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Ah, no, no, sí queda uno, ¿no? Y era David. Lo hizo traer a David y el profeta le dijo, este es, este es. Entre los 8 hermanos, aquellos que algunos habían sido adiestrados para la guerra y otros también, o sea, eran hijos de papá y mamá. Pero David es menospreciado en nuestros días. Era candidato para estar con tratamiento psicológico y para que este hombre David se viviera quejando del bullying que le hacían en su casa y probablemente en la escuela y colegio. Porque ese era David, el menor, el menospreciado. Leo en el capítulo 16 del libro de 1 Samuel, de los versos 10 al 12. No vamos a leer toda la historia, vamos a tocar brevemente la historia, pero ¿qué enseñanza nos da esta historia? Primera de Samuel capítulo 16. Leo los versos 10 al 12. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Miren,
en la familia menospreciado, pero escogido por Dios, escogido por el Señor. La Biblia dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, y así fue llamado, varón conforme al corazón de Dios. Dios no mira lo externo, mira lo interno. Y Dios vio que este hombre, con todas sus debilidades, lo amaba. Amaba sinceramente, pese a ser el cuidador de ovejas, el que hacía el oficio menospreciado de sus hermanos. No, Dios escogió a David. Escogió a David. Estaba Israel en guerra con los filisteos. Los filisteos verdaderamente eran hombres guerreros de por sí. Hombres muy guerreros. Y entre ellos había un gigante, un hombre muy alto, pero fuerte, fuerte, un hombre de guerra. Este hombre permanentemente, ¿no?, estaba insultando a los soldados de Israel. Los insultaba a los soldados y al Dios de Israel. Estaban en un campo y estaban frente a frente, con más o menos unos 150 metros separados. Y este gigante iba y retaba cada día, varias veces al día, insultando y menospreciando al Dios de Israel y a los israelitas. Los israelitas le tenían miedo, pavor. Ninguno quería enfrentarse. Este gigante retaba a cualquiera de los israelitas, pero ninguno quería enfrentarse. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, leo desde el verso 26. Fijémonos aquí. Dice así la palabra del Señor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense el reto de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? David, un hombre ciertamente rubio, no, pero esmirriado. No es que era fuerte, no lo era. Tanto así que le quisieron poner, ¿no?, armadura de guerra, y él se caía porque era muy pesada. Era un hombre ciertamente débil, sí, débil. Pero la actitud, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es? Pero miren, mis hermanos, ¿no?, veamos la reacción del hermano mayor de David. ¿Qué ocurre con el hermano mayor? Sigo leyendo, ¿no? Verso 27 en adelante. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. La resolución, o sea, este hombre estaba resuelto. Su hermano mayor lo reprende y le dice: ¿qué vienes a molestar acá? Oh, has venido con la malicia que acostumbras. Miren la relación que había entre el hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor, ¿no?, le tenía coraje a David. Le tenía coraje. Pero David, ¿no?,
pregunta, bueno, ¿qué pasará con el hombre que venciere a este filisteo? Y el rey Saúl le prometió riquezas. Oh, David dice, bueno, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí. Seguramente, de parte de los mismos israelitas, dice, ¿y este qué puede hacer? A este le apesta la vida. Pero hermanos, Dios estaba con David. No porque era rubio y de ojos azules, nada de eso, sino porque el corazón de David era un corazón celoso por amar a Dios, honrar a Dios y glorificar a Dios. Todo hombre, toda mujer que quiere honrar a Dios y glorificar a Dios, siempre tendrá el favor de Dios. Y eso era lo que David tenía en su corazón, la firme decisión de glorificar el nombre del Señor. Tanto es así que lo arman para que pelee con el filisteo. Reitero, esa armadura no le quedó, o mejor dicho, le quedó muy grande y era muy pesada. Y David solamente se armó con una bolsa de cuero y piedras que eran con la honda, una honda. Este David, cuando cuidaba las ovejas, él acostumbraba seguramente desde niño a jugar tirando o haciendo tiro al blanco con esa onda, no jugando, aparentemente jugando, pero Dios lo tenía entrenando para lo que sería el punto de partida, o mejor dicho, el punto de división entre el antes y después de David. Eso que él practicaba cuando cuidaba las ovejas le sirvió a David para glorificar a Dios. Un David antes y un David después de Goliat. Leo aquí en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, desde el verso 26. Perdón, desde el verso 41, sí, 41. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjense, ¿eh? El filisteo venía andando. ¿No? No es que estaba caminando, ¿no? Iba como trotando al encuentro de David, ¿no? Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, lo menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Como diríamos hoy día, un aniñado. Ese era David, un aniñado, un chiquito aniñado para él. Y a este me mandan. Así dijo Goliat. Pero no era el tamaño de David, mis hermanos, sino el corazón de David, ¿no? Sigo leyendo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
Bueno, ustedes saben el desenlace de la historia. David con un tino, ¿no?, tremendo, le clava una piedra en el centro de la frente de Goliat y es derribado. David le corta la cabeza y la pone en victoria. David le dio la victoria a los ejércitos de Israel, al Dios de los cielos. Sí, David entrenado. Pero hermanos, lo que le dio la victoria a David fue la confianza que él mantuvo en el Dios de Israel, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que vino al mundo, murió en la cruz y resucitó, en el Dios que se ha convertido y se convierte en nuestro Salvador, en el Dios que nos lava con su sangre preciosa. Dios tuvo gracia y misericordia para con David y le dio esa victoria. Porque lo que más quería David es glorificar al Señor. Y así lo hizo. Su confianza no estaba en la espada. No. No estaba en su fuerza. No, nada que ver. Su confianza era que Dios le daba la victoria. Y así fue. Así fue. La confianza en el Señor siempre trae victoria. Siempre. Veamos otro caso más. Historia conocida por nosotros. Muy conocida. Pero es bueno recordarla, repasarla en estos tiempos en que hay crisis de fe, en que hay mucho miedo, incertidumbre, preocupación, desconfianza. Es bueno repasarla, la historia de David. Y ahora veamos rápidamente la historia de José. Vámonos a Génesis, capítulo 37. Génesis 37, voy a leer desde el verso 3. Génesis 37, desde el verso 3. Así nos dice la palabra del Señor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¡Qué conflicto! ¡Qué conflicto! José, un hombre amado por Jacob, amado por su padre. Y José, las túnicas de colores que le había hecho hacer Jacob a José, lo distinguían como un hombre especial. Bueno, sus hermanos lo maltrataban. Dicen que no le podían hablar pacíficamente. Miren ustedes, no le podían hablar pacíficamente. Lo maltrataban. Al igual que David de niño, José sufrió el bullying de sus hermanos. ¿Cuántos hombres hoy, hombres, mujeres, se quejan y dicen, es que de niño me maltrataron, de niño mis hermanos me menospreciaron, de niño me hicieron esto y este otro, yo no fui amado y querido desde niño? Y viene el psicólogo o la psicóloga y le dice, tú tienes razón de sentirte así, porque tú sufriste desde niño, de verdad, sufriste desde niño. Entonces, hermanos, en depresión. Dice, ¿por qué mi niñez fue así? ¿Por qué, Señor, mi niñez fue así? ¿Por qué sufrí tanto? Y así lo dicen. Así lo dicen. Y viven pensando en su pasado y echan la culpa a su pasado. David pudo haber hecho lo mismo. José también. No solamente que sus hermanos lo odiaban, sino que lo vendieron como esclavo. José tenía sueños que el Señor le daba, ¿no?, diciéndole que él iba a reinar sobre sus hermanos. Y José tenía la inocencia para contarle eso a sus hermanos, y estos hombres lo odiaban.
Tú vas a estar encima de nosotros. ¿Qué te pasa? ¿No? Lo odiaban. ¿Sí? No solamente eso, sino que cuando lo venden, ¿no? Este hombre llega a ser encarcelado por un delito que no cometió. Dios le había dado un don de interpretar sueños. Interpreta los sueños de sus amigos en la celda y le pide que cuando salgan de la cárcel hablen a los demás para poder salir de la cárcel. No sucede así. No sucede así. Y José seguía en la cárcel. Todo lo que ocurría en su vida era contrario a los sueños que Dios le había dado. ¿Quién más tenía razón para quejarse de su niñez que José? ¿Quién más? Sí, Señor, mis hermanos me menospreciaron, mis hermanos me vendieron, mis hermanos me hicieron esto, mis hermanos, mis padres no me cuidaron como debía ser, mis padres no me dieron lo que yo quería. Son las quejas de muchos hombres y mujeres en estos días. Entonces el psicólogo se da un festín con su dinero. Pero gloria a Dios que ni David ni José buscaban psicólogo. Se refugiaron en aquel que todo lo puede, en aquel que nada ve como imposible, que es el Señor de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Y de todo eso pasó José. Pero ahora leamos cómo termina la vida de José. Capítulo 50 del libro de Génesis. Voy a leer desde el verso 18. Capítulo 50 de Génesis, versos 18 al 21. Así nos dice la palabra del Señor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los hermanos de José tenían miedo, y ahora este, que es el segundo al mando de la primera potencia mundial, ¿será que se toma venganza? No. José atribuye todo su pasado, todas las cosas que han sucedido, cómo lo encerraron en la cisterna, cómo lo vendieron, la manera que fue encarcelado, cuánto fue vilipendiado este hombre. Pero José dice: todo esto lo permitió Dios. Todo esto estaba en los planes de Dios. Así eran sus planes, inexplicables, pero así es Dios. Por tanto, todo esto ha sido para la gloria de Dios. Maravilloso, maravilloso. David, ¿qué te dio la victoria, David? Que confíe en el Señor. José, ¿qué te dio la victoria? Que confíen en el Señor. Maravilloso, maravilloso. Es que, hermanos, confíe en Él y Él hará. Palabra de David, ¿no? Veamos ahora el tercer caso, mis hermanos. Y vámonos al libro de Josué. Vamos a ver en el libro de Josué el capítulo 2. Josué capítulo 2. Voy a leer aquí del libro de Josué capítulo 2. Primero el verso 1.
Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Una ramera que se llamaba Rahab. ¿Saben? Cuando la gente escucha hablar de ramera o de prostituta, siempre se imagina a una mujer de lo peor. Sí, de lo peor. Rahab era considerada así. Así se la conocía. Rahab la ramera. Era muy conocida en Jericó. Seguramente era una mujer muy hermosa y muy requerida por los hombres. Rahab la ramera. Todo lo que Josué venía haciendo, toda la historia del pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, que Dios había escogido a Israel como el pueblo, su pueblo, y que Moisés había muerto y ahora el general, ¿no?, era Josué. Todo eso lo escuchó Rahab y ella tenía temor del Dios de Israel. Cuando llegan estos espías mandados por Josué, llegan a la casa de Rahab, la ramera, ¿no? De alguna manera, Rahab se enteró que estos 2 espías venían. Y fue ella, dentro de todo eso que era Jericó, que los acogió en su casa, los escondió en su casa. Los escondió. Y los espías le anuncian todo el plan a Rahab, que el pueblo de Israel iba a invadir Jericó y la iba a destruir. ¿Y qué hace Rahab? Pide por su familia que por favor no destruyan, no dañen a su familia. Y Dios le concede la petición. ¿Sí? Dios le concede la petición. Vamos al capítulo 6 del libro de Josué. Voy a leer desde el verso 17. Josué 6, desde el verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Miren, esta mujer, ¿no?, la única sobreviviente de todo Jericó, era una ciudad amurallada, fuerte, ¿no?, construida, por decirlo hoy día, antitanques.
Pero Dios derribó los muros y salvó una familia. Oh, miren qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hablando de Rahab. Leo el verso 31, 11:31. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, por la fe. Esta mujer no era israelita, pero tuvo fe en el Señor. Sí, sí. Cuando ella pidió a los soldados que salvaran a ella y a toda su familia, los soldados, ¿no? Los espías le dijeron, bueno, cuelga una especie de bolsa de tela roja en tu ventana, para que cuando vengan los escuadrones de Israel, los guerreros de Israel, vean eso rojo en tu ventana y nadie toque esa casa. Nadie toque esa casa. ¿Qué significaba lo rojo? Hermanos míos, es la profecía de la sangre de Cristo. Oh, mis hermanos, nosotros no podemos ver cosas que Satanás y los demonios sí pueden ver. Ellos sí pueden ver. Cuando Satanás y los demonios andan dando vueltas, ellos ven la sangre de Cristo en los hijos de Dios. En los hijos de Dios. Y saben que a esos hijos de Dios no los puede tocar. No los puede tocar. Entonces, cuando vieran ese ahí en la ventana colgado, no, los de ahí son salvos. Rahab salvó a su familia. Salvó a su familia. Y fueron salvos por la gracia de Dios. Por la fe Rahab. Rahab tuvo fe. Miren el Salmo 87. Aquí se refiere a Rahab también. Salmo 87. Leo el verso 4. Miren lo que dice el Señor. Bueno, así nos dice el Señor. Salmos 87, 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Dice, yo me acordaré de Rahab. Sí. Dios tiene en un lugar especial a Rahab, la llamada ramera. Cuando una mujer ramera se convierte a Cristo, el Señor ya no la ve como una ramera, la ve como una virgen, purificada, limpiada, nacida de nuevo. Cuando un ladrón viene a Cristo, ese ya no es un ladrón. Dios lo ve completamente como aquel ser que han limpiado. Limpio y pulcro. Cuando un asesino viene a Cristo, Dios lo limpia y lo ve pulcro. Cuando un adúltero viene a Cristo, Dios lo limpia y lo ve pulcro. Cuando un estafador o un maldiciente o un malicioso viene a Cristo, Dios lo limpia para siempre. No vuelve a ser el mismo. Seguramente, cuando este mundo acabe y los creyentes hayan sido raptados, Rahab estará allí juntamente con nosotros, porque el Señor la limpió, el Señor la salvó. Por eso, mis amigos y hermanos, yo les pregunto, ¿no? En estos tiempos, ¿vale la pena desconfiar de la gracia del Señor? David, José, Rahab vencieron. ¿Pero por qué vencieron? Porque pese a las dificultades, las que los rodearon en su momento, ellas nunca permitieron que el desánimo, el desaliento se apropie de sus corazones. Sí, mis hermanos amados, lo que está ocurriendo está dentro de los planes de Dios.
dentro de los planes del Señor. No es que a Dios le sorprendió el coronavirus. No, esto está dentro de los planes de Dios. Y Dios lo está usando para su gloria y su honra. Miren, Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 11. Sí, Eclesiastés, capítulo 11. Voy a leer aquí el verso 5. Fíjense, Eclesiastés 11:5. Así dice la palabra del Señor. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Todas las cosas. Dice, qué claro que el Señor, ¿no? Como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no la obra de Dios. Sí, si este virus fue creado en un laboratorio, probablemente nunca lo sabremos. Si este coronavirus saltó del animal al hombre, no lo sabremos tal vez. Pero hermanos míos, Dios utilizará y está utilizando esto para su gloria y para su honra. Y en eso debemos confiar. Debemos confiar de que el Señor tiene todo en sus manos. Tiene todo en sus manos. Y sus manos son fuertes y seguras. Y de alguna manera, todo esto nos ayudará a bien. Tal vez las circunstancias ahora no son las mejores. Y eso lo que provoca es desesperación. Puedo perder mi trabajo. Me pueden bajar el sueldo. No sé cómo vamos a sobrevivir. Mis hermanos, no ponga su mirada en las circunstancias, sino en el Señor. Dios está obrando. No sabemos cómo. No lo puedo explicar. Nadie lo puede explicar. O mejor dicho, ¿quién podría explicar a Dios? Por eso Él es Dios. Es inexplicable. Inexplicable. Pero Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Y de eso debemos estar seguros. Seguros. En el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 55, verso 8 y 9. Isaías 55, versos 8 y 9. La palabra del Señor nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermoso, ¿verdad? Hermanos, por favor, ¿no? El Señor todo lo permite para la gloria de su nombre. De alguna manera, Él está haciendo lo mejor para nosotros. Ese es el Señor. Así es nuestro Dios. Tanto la vida de David como la de José, como la de Rahab, nos enseñan que confiar en el Señor, pese a que las circunstancias no se muestran como lo mejor. No hay razón para creer si miramos las circunstancias. Pero ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordemos eso. Proverbios. Vamos a Proverbios. Capítulo 16 de Proverbios. Leo el verso 3. 16:3 de Proverbios. Así dice el Señor: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tu vida. Señor, ahora es cierto, me llegan estos pensamientos, pasa esto y este otro, pero Señor, mi vida está en tus manos.
Me pongo en tus manos, Señor. Confío en ti, que todo lo que estás haciendo es para bien, porque así me enseña tu palabra y yo voy a confiar en ti, tal como lo hizo David, como lo hizo José, como lo hizo Rahab. Sí, Señor, pongo mi confianza en ti, porque todo esto será para mi bien. Así lo dice tu palabra y así lo creo en el nombre de Jesús. Oh, mis hermanos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Sí, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Nada se le va de las manos a Él. Nada, nada. Confíe usted en el Señor, mi hermana. Hermana, hermano, confíe usted en el Señor. Tenga la tranquilidad, la confianza, que este día pasará. Sí, pasará este día, pasará este tiempo. Y vamos a ver la gloria y la honra del Señor, en que muchos vendrán a Cristo, porque están conociendo a Cristo a través de estos medios. La obra de Dios es inexplicable, como también es inexplicable su amor por nosotros. Pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Y quiero dejar con ustedes en esta mañana, mis hermanos, Romanos capítulo 8. Libro de Romanos, el capítulo 8. Voy a leer aquí versos, Romanos 8, 35 al 39. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Bien, así nos dice la palabra del Señor. Y esto queda como aplicación en esta mañana para este mensaje. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separa de su amor. Puede ser que usted le ha fallado en algo al Señor y producto de que le ha fallado se sienta mal. Bueno, hermanos, todavía hay gracia y misericordia en la cruz. Vaya a la cruz, dobléguese y empiece de nuevo. Así es. No tarde. No. En 2 minutos es tarde. Hágalo ahorita. Sí, le falló al Señor. Vaya y renueve sus fuerzas. Renueve sus fuerzas, porque nada lo va a separar del amor de Dios. Y acuérdese, lo acabamos de leer y que quede de lección en nuestros corazones. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Porque somos victoriosos en Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.